Bueno, pues continuamos con este segundo workshop. Tenemos con nosotros a Luis Antonio de Salvador Carrasco, director de la División de Innovación de la Agencia Estatal de Protección de Datos. Española. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también a Idoia Salazar, presidenta y cofundadora del Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial. Esta regulación pionera de la inteligencia artificial, que estamos hablando que está de tremenda actualidad, quiere proteger derechos fundamentales de los ciudadanos, como son la salvaguarda de sus identidades, de sus datos, de su privacidad, de su dignidad. ¿Cumple con este cometido o supone un primer paso fundamental que va a necesitar evolucionar como lo han hecho otras tantas tecnologías antes? Empezamos contigo. Pues muchas gracias y gracias por la oportunidad de compartir aquí un tiempo con vosotros, aquí en Radio Televisión Española y con Idoia, en relación a este tema que es de tanto interés. Yo quería tranquilizar también a las personas que piensan que ahora mismo no hay una regulación que se esté aplicando precisamente a la utilización de sistemas de inteligencia artificial. Por supuesto, esta normativa no está aislada. Esta normativa es una normativa de producto, que este producto en concreto son sistemas de inteligencia artificial, pero en relación, por ejemplo, con la protección de los derechos fundamentales con relación a la protección de datos, está ya el RGPD de plena aplicación en relación pues, a todos aquellos tratamientos que incorporen sistemas de inteligencia artificial. Esa norma no solo está de completa aplicación, sino que ya en determinados sistemas, en determinados tratamientos que han incorporado sistemas de inteligencia artificial, ya ha habido acciones realizadas por las agencias de protección de datos precisamente para controlar estos temas. Es bien conocido el caso de la intervención de Italia en relación a la utilización de ChatGPT precisamente en el territorio italiano. Hay menos conocido algunas intervenciones de estas agencias o incluso de los tribunales de justicia en relación a un mal uso de la inteligencia artificial, como fue un caso muy famoso que ocurrió, si no me equivoco, en Holanda, con relación a los servicios sociales y la mala aplicación de los sistemas de inteligencia artificial. Y ahora que hemos estado hablando de SORA, nos encontramos que ya también han iniciado una investigación la autoridad italiana en relación a la utilización de este sistema de inteligencia artificial. Pero para mí es muy importante, primero, destacar que hay una diferencia entre lo que es un tratamiento de datos de lo que es un sistema. En el caso de la aplicación del RGPD, nos encontramos que un mismo tratamiento de datos de carácter personal puede estar usando distintos sistemas de inteligencia artificial y pueden usar sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, si nos pusiéramos el caso de un tratamiento para la contratación de personal por parte de recursos humanos en una empresa, nos podemos encontrar con un sistema de chat dirigido realizado en inteligencia artificial para la orientación de los que quieren aplicar a ese puesto. Y luego un sistema de inteligencia artificial para filtrar los currículum vitae, que ahora se presentan muchos. Y luego un sistema de inteligencia artificial para evaluar a los candidatos. Y aquí me encuentro en el marco de un tratamiento distintos sistemas de inteligencia artificial. En ese tratamiento ya es de aplicación, por supuesto, el RGPD. Y ahora lo que nos vamos a encontrar es una normativa de producto que se va a enmarcar dentro de lo que es el nuevo marco legislativo de productos europeos, que en este caso está relacionado con inteligencia artificial, pero es el mismo marco general normativo que vamos a aplicar a todos los productos que se comercializan en la Unión Europea, desde un brick de leche hasta una inteligencia artificial generativa. Idoia, ¿cuál es tu opinión? ¿Es un primer paso esta ley o va a necesitar evolucionar, como decimos? Bueno, pues primero muchísimas gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros. Pues yo creo que esta ley era necesaria, es un primer paso y a la vez va a necesitar evolucionar. Obviamente es cierto que ya existía protección sobre esos derechos fundamentales con otra normativa que había anterior, pero es cierto que estas peculiaridades que tienen los sistemas de inteligencia artificial, nuevos casos de uso que ya empezaban a verse por ejemplo, que se habían quedado fuera de puestos de trabajo, pues personas que habían sido discriminadas decían por una IA. Yo siempre digo que hay que poner el foco en que quien está detrás de la IA, que no es un ente que por ahora actúa por sí mismo, sino que hay empresas que hacen
mal su trabajo a la hora de entrenar esos modelos de inteligencia artificial, que no han tenido cuidado con cuidado con los datos, cuidado con la supervisión del algoritmo en cuestión, y al final lo que consigues es pues, ir en contra de los derechos fundamentales que tiene una persona, pedir explicaciones de por qué se la ha incluido o no en un puesto de trabajo. Entonces, en ese caso yo creo que la normativa europea, el multar por hacer mal una cuestión, que no se quede en una cuestión solo ética, es importante. Es importante que vayamos más allá de la ética en esas cuestiones y obligar a las empresas que usen o desarrollen esos sistemas de alto riesgo que inciden en nuestros derechos fundamentales para que lo hagan bien, de manera obligada, no solamente por face washing ni ese tipo de cuestiones que se estila tanto hoy en día. Respecto a la evolución, yo creo que es un hecho. Lo hemos visto con ChatGPT, de repente empezamos a hacer la normativa europea, de repente paramos y decimos, madre mía, esto no se puede quedar sin regular cuando entró estos modelos de IA generativa. ¿Quién nos dice que dentro de un año no aparezca otro ChatGPT o otro tipo de modelos de inteligencia artificial que conlleven un riesgo incluso mayor para los derechos fundamentales? ¿Cuál es la conclusión sobre todo esto? Que tenemos que estar pendiente continuamente de nuevos casos que puedan surgir. Tenemos que intentar predecir esos nuevos casos de riesgo para intentar prever pues, nuevas medidas para que no se produzcan consecuencias negativas. Luis, ¿qué papel tenemos los medios de comunicación, tanto como usuarios de datos ajenos, como nuestra labor de explicar y difundir toda esta ley europea de inteligencia artificial? Pues yo creo que tenéis una labor muy importante y fundamental. Por supuesto, uno de los aspectos de esa tarea que tenéis encima de la mesa es lo que estamos haciendo aquí. Una labor de divulgación y de que las personas sean conscientes, primero, de sus derechos, de sus deberes también en relación a la utilización de sistemas de inteligencia artificial, que sean conscientes de las dos cosas, de las grandes posibilidades positivas que tiene la inteligencia artificial y también del conjunto de riesgos que pueden aparecer y que debemos evitar. La misión formativa que tienen precisamente los medios para dar una información no sesgada, coherente, positiva, pero también honesta en relación a lo que podrían poder ser los posibles riesgos, yo creo que es fundamental. Luego, en relación a la utilización de los sistemas de inteligencia artificial, como digo muchas veces, los vamos a incorporar en tratamientos que pueden implicar datos de carácter personal o no. Mi competencia es aquellos que son relativos a tratamientos de datos de carácter personal. Y ahí, como todo usuario que va a ser de inteligencia artificial, porque vosotros vais a ser usuarios y también beneficiarios de la inteligencia artificial, pues tenéis que saber aplicar también de forma correcta pues, todos esos sistemas. Idoia, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a este tema e incluso también en el desarrollo y la aplicación de los medios de comunicación, de la inteligencia artificial por parte de los medios de comunicación? Pues estoy completamente de acuerdo en que los medios de comunicación juegan un papel fundamental al intentar transmitir a la población en general la realidad en torno a la inteligencia artificial. Hemos visto una sociedad llena de prejuicios en torno a la inteligencia artificial, mucho más que en otras tecnologías precedentes. Tenemos en nuestra cabeza toda la imaginería de la ciencia ficción en torno a la inteligencia artificial, va a acabar con la humanidad, nos va a quitar todos los puestos de trabajo, es una tecnología muy sustitutiva de nuestras tareas, la equiparamos mucho a nuestras propias haceres en tareas incluso de mucha calidad, y esa cuestión pues es importante empezar a dejar de lado esos prejuicios en torno a la ciencia ficción por parte de los medios de comunicación e intentar dar la realidad sobre cuáles son las verdaderas ventajas que tienen estas tecnologías y cuáles son los verdaderos riesgos que suficiente hay como para encima exacerbarlos aún más. Y respecto al uso de la inteligencia artificial por parte de los medios de comunicación para mejorar las estrategias de comunicación, me parecen básicos. Realmente es un sí o sí por parte de los medios de comunicación el usar esas herramientas de inteligencia artificial para mejorar la labor comunicativa de una empresa en cuestión. Estoy hablando incluso del uso de deepfakes en el buen sentido, uso para intentar ayudar al medio de comunicación a una tarea concreta, a una productora, también a una
para mejorar aún más su trabajo con las garantías legales, obviamente, que tienen que tener. Por ejemplo, en el campo del periodismo, uso de estos sistemas de inteligencia artificial, de IA generativa, para cubrir crónicas de partidos de tercera división que nadie cubre. Es decir, un medio de comunicación no va a destinar a una persona física y pagarle un sueldo para cubrir un público, pues una demanda minoritaria de audiencia. Ahora, con estos modelos de inteligencia artificial sí se pueden hacer cobertura de elecciones en tiempo real mucho más rápido. Yo he trabajado en medios de comunicación haciendo cierres y aperturas de bolsa y es tremendamente aburrido. Para mí es una tarea muy mecánica, era tremendamente aburrido. Hoy en día, con un modelo de inteligencia artificial se puede hacer esas comparativas y un primer análisis en cuestión de segundos con una eficiencia buenísima. Entonces, ¿por qué seguir haciendo esas tareas mecánicas cuando yo puedo complementar esas crónicas con llamando más fuentes y complementando ese trabajo y ofreciendo a la audiencia una mayor calidad? Precisamente ahí es pionero Radio Televisión Española con el proyecto de generación automática de textos en elecciones por parte del Departamento de Estrategia Tecnológica y Centros Territoriales, también Castilla-La Mancha, o sea que ahí tenemos una historia de por medio y demostramos que es bastante útil. Vamos a hablar ahora del Reglamento General de Protección de Datos, una norma fundamental en Europa para el uso y el manejo de datos. ¿Se va a ver modificado o ha servido para garantizar igual o mejor la privacidad y la protección de datos personales en los entornos en los que se usa la inteligencia artificial? Empezamos por ti, Luis. Muchas gracias. Yo creo que este reglamento es un reglamento muy complementario precisamente a lo que es el Reglamento General de Protección de Datos. Y me gustaría también transmitir que con relación a la inteligencia artificial no solo nos encontramos con esta nueva regulación de inteligencia artificial. Ha habido un desarrollo legislativo a nivel europeo en relación a los sistemas digitales y los datos que tiene mucha relación con los sistemas de inteligencia artificial, en particular el desarrollo de inteligencia artificial cuando es basada en aprendizaje automático o basada en datos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no solo nos encontramos con un Reglamento General de Protección de Datos que no se ve limitado por el Reglamento de Inteligencia Artificial. Como he dicho antes, el Reglamento de Inteligencia Artificial es un reglamento de producto de un sistema. Normalmente en un tratamiento de datos nos vamos a encontrar muchos tipos de sistemas, no solo de inteligencia artificial, sistemas en la nube, sistemas de procesamiento de datos, sistemas de comunicaciones. Todos ellos tienen que cumplir con un papel muy importante, y es que sean transparentes para aquellos que van a usar esos sistemas de tal manera que den garantías a lo que son los responsables en el uso de esos sistemas de que realmente están funcionando correctamente. En ese aspecto, esta normativa también ayuda a que precisamente los responsables puedan ejercer la debida diligencia a la hora de elegir los sistemas de inteligencia artificial que van a emplear. De igual forma que tienen que ser diligentes a la hora de elegir otro tipo de sistemas que van a incorporar en sus tratamientos. Y como he dicho antes, esta norma de inteligencia artificial hay que verla no solo en relación al Reglamento General de Protección de Datos, sino también tenemos que ponerlo en línea con, por ejemplo, el Reglamento de Gobernanza de Datos, que es el que posibilita y está regulando el acceso masivo a datos precisamente para el entrenamiento de inteligencias artificiales, el Reglamento de Datos, que es un reglamento muy interesante en relación a cómo obtener los datos que generan los dispositivos de Internet de las cosas, muchos dispositivos que tenemos en casa, los reglamentos del mercado digital de datos, que también está muy relacionado en relación, por ejemplo, a los papeles de los grandes proveedores de servicios de Internet, que ahí se identifican como los guardianes de acceso. Todas estas normas son normas complementarias, y son normas complementarias que tenemos que entender todas en su conjunto para regular lo que por un lado es un mercado, porque precisamente esta normativa lo que quiere regular es la puesta en mercado de una serie de sistemas, puesta en el mercado con garantías suficientes para los usuarios, y luego el desarrollo también de tratamientos, tanto para el desarrollo de esas inteligencias artificiales como para la explotación de las mismas. ¿Qué hay de los derechos de autor, la responsabilidad, la ética y cómo regula esta ley todo esto, Julia?
Pues esta cuestión respecto a los derechos de autor, por ejemplo, se ha visto como con ChatGPT pues ha sido muy comentado. Realmente pues es lo que se ha comentado también en la mesa anterior respecto a las obligaciones de transparencia que se exigen y también de publicación de fuentes, de dónde el modelo pues ha tomado esas fuentes para su entrenamiento. Es una cuestión que, a mi entender, pues puede haber mucho debate al respecto. Obviamente, esas cuestiones de transparencia, de decir que ese resultado se ha hecho con un modelo de inteligencia artificial, debe ser siempre una obligación, pero ahí entra la polémica de decir, por ejemplo, nosotros los humanos, cuando tomamos decisión o hacemos una obra específica, ¿de dónde tomamos nuestra inspiración? Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, a la hora de escribir una novela, yo me documento en diferentes libros o en diferentes fuentes, al final mi cerebro crea una obra nueva, al final tendría que citar todas esas fuentes en una novela, al final, porque yo he cogido toda mi inspiración a la hora de hacer esa creación. Pues al final este tipo de cuestiones también está sobre la mesa y todavía pues están en debate a nivel internacional. Hay una cuestión básica que me gustaría resaltar, que es este tema de la responsabilidad. La responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos. Es cierto que se está haciendo pues mucho esfuerzo, como se está viendo a nivel internacional, para intentar regular, ya se ha hecho, para intentar regular esta tecnología. Antes hemos hablado de ese riesgo que hay, porque se necesita una regulación a nivel mundial para hacer un acercamiento, para que realmente sea eficiente y dé las garantías suficientes. Esa regulación a nivel mundial yo lo veo complicado. Sí que hay una nota de optimismo que podemos decir, teniendo en cuenta que ya no solamente decimos que es verdad que solo se ha regulado a nivel mundial, pero hay muchos intentos ya a nivel internacional, en Estados Unidos también, incluso en China y en otros países latinoamericanos que persiguen prácticamente los mismos principios que persigue el AI Act en las normativas que ahora mismo están desarrollando. No solamente está intentando legislar Europa, hay más países que además persiguen esos mismos principios éticos de cuidado con los datos para evitar discriminación, cuidado con la no supervisión de esos sistemas en determinadas decisiones, cuidado con la transparencia y otro tipo de seguridad y otro tipo de cuestiones. En cualquier caso, es muy difícil y, por tanto, se debe fomentar también la responsabilidad individual. Es decir, que el ciudadano pues, tenga esa capacidad de opción, ese criterio para poder decidir si usar o no un servicio o un producto que lleve incorporado un sistema de inteligencia artificial. Y para eso hace falta criterio, y para tener criterio hace falta educación. Y un cambio importante a nivel estructural, de absolutamente todo tipo de estructuras. Estamos poniendo parches en la actualidad y lo que se necesita es redefinir muchas de nuestras estructuras. Antes hablaba Jürgen también de que tardamos 2 años en hacer una nueva regulación. Pues a lo mejor es el momento de empezar a decir vamos a intentar ver la manera de hacer leyes más eficientes adaptadas a los cambios que estamos ahora. Todavía nos quedan muchos retos. Luis, ¿este reglamento va a proteger a los medios de un uso indebido de sus contenidos? Yo creo que va a proteger no solo este reglamento, sino todo el conjunto de la normativa europea, que no es necesario ver este reglamento de forma aislada. De hecho, es que ningún reglamento, ninguna ley se puede estudiar de forma aislada, y más en un ecosistema tan complejo como es medios de comunicación, productos generados por los medios de comunicación y el uso, el abuso de esos productos. Tenemos unas normativas de propiedad intelectual, tenemos unas normativas generales de calidad de producto y todas esas normativas se siguen aplicando. A veces, muchas veces nos está ocurriendo, y creo que el caso de la inteligencia artificial es paradigmático, que la tecnología brilla tanto que nos ciega y no nos deja ver el conjunto de lo que es los tratamientos que estamos realizando, el conjunto de las normativas que ya existen y de los mecanismos de protección que existen ya en el mercado, tanto para las empresas como para los ciudadanos. Esto es un producto complejo, es un producto que nos da grandísimas capacidades. Yo creo que es un producto maravilloso en el que podemos obtener grandes cosas, pero como tal producto lo tenemos que regular. Los productos no se regulan de forma aislada, están dentro de un marco ya de regulación general de calidad de producto.
y además están regulados por muchos aspectos. Hemos hablado el de la regulación de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual, estamos hablando también de la regulación que ya existe en relación al acceso masivo de datos que pueden provenir bien de las administraciones públicas, bien de los servicios sanitarios, bien de los sistemas de Internet de las cosas, y ya hay una regulación ejecutándose. Y por supuesto, hay un conjunto de datos que son los datos de carácter personal, y ahí también hay una regulación que está en marcha. Estamos en un mundo complejo, con un ecosistema complejo que necesita regulaciones para enfocar este tipo de sistemas, como cualquier otro sistema, desde muchos puntos de vista. Esta ley también establece una serie de obligaciones para las empresas tecnológicas. ¿Incluye también sanciones por no hacerlo o por hacerlo de alguna manera indebida? Pues sí, incluye sanciones, y además en eso tenemos que tener cuidado, porque el no conocimiento de esas medidas no exime de tener que multar a las empresas y organizaciones que usen o desarrollen sistemas de alto riesgo. En eso, sin duda, pues, lo que se debe de hacer hoy en día por parte de las empresas que ya pues que sepan que están desarrollando un modelo de inteligencia artificial de alto riesgo, es empezar desde ya a intentar cumplir desde el diseño, desde el principio, con esa regulación. Y por eso también yo animaría también a las empresas que no tienen algoritmos de alto riesgo a empezar a hacer desde el diseño también el cumplimiento de estas medidas cautelares para intentar que sus modelos, que en principio no tienen un impacto sobre los derechos fundamentales, pero así obligas a la empresa a tener la mentalidad de intentar hacerlo bien en el caso de que sí que se produzca esa necesidad de usar un modelo de inteligencia artificial de alto riesgo. Es decir, yo diría que no tenemos que temer usar sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, pero sí desde ya tenemos que establecer unas medidas de gobernanza, uses o no uses sistemas de alto riesgo en temas de inteligencia artificial, para intentar hacer desde el diseño bien nuestro trabajo. Os voy a plantear una última cuestión antes de dar paso a las preguntas de aquellas personas que nos están siguiendo por streaming. ¿Cómo debemos de prestar atención a la ciberseguridad? Pues la ciberseguridad, por lo menos desde el punto de vista de protección de datos, es uno de los pilares que sostienen precisamente todo el marco de derechos, principios y garantías de protección. Pero es solo uno. Tenemos que prestar atención a la ciberseguridad y tenemos que prestar atención también a la privacidad. No son conceptos que sean sinónimos, son conceptos que se complementan, son conceptos distintos. Muchas veces se entiende que podemos aplicar la protección a los derechos fundamentales solo aplicando seguridad. No, la seguridad a veces va en contra de los derechos fundamentales, a veces va a favor de los derechos fundamentales. Entonces tenemos que ver esa ciberseguridad desde un punto de vista holístico que tiene que cubrir también muchísimos objetivos, desde proteger a nuestra sociedad, de proteger los intereses de las organizaciones, porque eso es muy importante, pero también hay que mirar esa ciberseguridad si está protegiendo derechos fundamentales, y a veces tenemos que limitar esa ciberseguridad. Ahora, con los sistemas de inteligencia artificial se abren dos caminos divergentes. Uno es la inteligencia artificial como creadora de amenazas, otra es la inteligencia artificial que nos va a proteger de esas amenazas. Ambos aspectos son muy importantes, y ambos aspectos, desde mi punto de vista, tienen que ser tenidos en cuenta desde el punto de vista también de la protección de datos y la privacidad. No se puede utilizar la excusa de la seguridad o la ciberseguridad, que puede ser un camino infinito. La seguridad nunca está garantizada, con el propósito de recortar derechos fundamentales. Eso es un gran error. Había un gran hombre, había un gran hombre que decía que aquellos que sacrifican sus derechos fundamentales en nombre de la seguridad no son merecedores ni de esos derechos ni de la seguridad. Y ese gran hombre se llamaba Benjamin Franklin, que además de ser un científico, fue uno de los primeros constitucionalistas de la historia. Es muy importante saber que tenemos que encontrar ahí un balance y no correr, sobre todo, entregarnos a precisamente esos miedos a la seguridad, porque entonces vamos a perder nuestra libertad. Idoia, si quieres, te escuchamos en la pregunta que nos plantean desde los usuarios que nos están siguiendo en streaming. Pues vamos allá.
No son literales, es a modo de resumen, pero son preguntas, las he convertido en preguntas muy directas. Aludía Luis Antonio a los deberes de los medios, ¿no? Hay interés por saber si se va a establecer desde la Agencia Española de Protección de Datos una vigilancia especial sobre ellos y también sobre qué otros sectores consideras que son más sensibles a vigilar, digamos, ¿no? Vigilar entre comillas. Y para Idoia, invitabas antes a ir más allá de la ética, ¿no? Y aludías a incluso la necesidad, la conveniencia de obligar a las empresas a respetar las nuevas reglas que nazcan de esta legislación. Desde el observatorio que diriges, ¿se ha iniciado o se va a iniciar una especie de roadshow de contactos con, por ejemplo, el IBEX 35 para que vaya por lo menos sonando la música? Idoia, empezamos por ti, si quieres, como por la última pregunta. Vale. Obviamente, nosotros desde el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial no es que lo vayamos a hacer, sino que ya lo llevamos haciendo desde nuestra Constitución en 2019, las reuniones con distintas empresas para perseguir estos principios éticos en inteligencia artificial que se basa la legislación europea. Esto no es algo ya de decir, vamos a ver, nos obligan a hacer algo que al final puede suponer un mal para la población. Es que ahora va a ser obligatorio, pero antes también se tenía que hacer, porque al final lo que consigues es un impacto negativo que repercute sobre tu propio producto. Si al final no consigues, aunque solamente sea por eso, decíamos, pues si tú no consigues que tu público piense que tú estás haciendo bien tu trabajo y va a tener una repercusión negativa, no te voy a consumir. Entonces, esa cuestión de empezar a hacerlo bien desde antes, incluso de que entre en vigor la regulación, ya lo llevamos haciendo y ahora, pues obviamente, pues lo estamos incrementando por las propias peticiones de las distintas empresas para intentar entender la regulación europea y poner a disposición de ellos distinto tipo de conocimiento de herramientas open source para empezar a tener cuidado con los datos, saber dónde específicamente tienes que poner la supervisión humana, temas de qué manera ejercer esa cuestión de la transparencia, el tema de la formación que comentábamos de todos los empleados, en de qué manera me puede repercutir que mi empresa use un modelo de inteligencia artificial para subir de escalafón en mi empresa o que a mí me den más salario que otra persona. Hace falta mucha formación para que las personas entiendan, también los profesionales, tanto los profesionales de dentro de la empresa como fuera esta cuestión. Solamente sobre eso comentar que también desde Odisea estamos colaborando con el Gobierno para hacer el sello nacional de inteligencia artificial, que va a ser también un sello de confianza, un sello que va a ser optativo, pero sin duda va a suponer, pues va a ser algo muy bueno para las distintas empresas, porque les va a hacer encaminarse hacia esa regulación europea, y yo creo que es algo, aunque sea solo por ética, pues muy necesario. Sí, importante esta parte del sello. Brevemente, para no meternos mucho en el tiempo de la siguiente mesa, esa pregunta que nos comentaban desde la Agencia Española de Protección de Datos, ¿va a establecerse una vigilancia especial sobre los medios una vez que esté más desarrollada la ley de inteligencia artificial? La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad independiente que tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de la gente. Los derechos fundamentales cuando precisamente por el uso o el mal uso de sus datos de carácter personal, pues estos se sienten violados, atacados, hasta puntos que mucha gente aunque parezca que esto no nos afecta, les ha costado la vida físicamente o les ha costado su modo de vivir por lo mucho que les ha afectado. Nosotros siempre vamos a estar pendientes precisamente de cuando a una persona, cualquier persona, que por mi experiencia y teniendo en cuenta que estamos recibiendo más de 20.000 denuncias al año, somos conscientes de muchos dramas personales en relación a la protección de datos, nosotros nos vamos a focalizar precisamente en aquellos casos que tenemos que vigilar, que afecten de forma profunda a esos derechos fundamentales, que destruyan realmente vidas de la gente por el abuso de cualquier sistema que se utilice, independientemente que sea inteligencia artificial o no, pues precisamente para acabar con esos derechos y libertades fundamentales.
que precisamente cuando nos encontramos con este tipo de sistemas que permiten un procesado masivo, no solo se limitan a un efecto sobre el individuo, sino que tienen efectos sociales. Y en esa medida, pues nosotros vamos a seguir trabajando. Y también en esa medida, yo quiero agradecer a los medios desde la Agencia Española de Protección de Datos la gran ayuda que nos han prestado, muchas veces desinteresada, para transmitir estos conceptos y para proteger a la gente por el uso y abuso de sistemas de toda clase, no solo de sistemas de inteligencia artificial. Pues muchas gracias, Luis y Idoia, por vuestras voces expertas en esta materia. Damos por finalizada esta mesa y vamos a dar paso a la siguiente. Vamos a hacer el cambio un momento de micros y seguimos.